Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy les vengo a hablar sobre el exilio, que entra dentro de la literatura española contemporánea. Me identifico con el nombre de Jesús David Vergara Durán. Sin más preámbulos, comencemos esta exposición. Ahora vamos a hablar sobre el exilio de los novelistas españoles. Bueno, primero que todo, en el exilio, los textos de estos escritores, de estos novelistas, eran casi prohibidos en su país, o sea, que no se podían ni publicarlos ni nada, porque eran casi prohibidos en el país. Por eso se llama una especie de exilio. También sus narraciones eran testimonios basados en temas de exilio, la derrota y la guerra, como una forma de denunciar el régimen donde ellos estaban viviendo. Entonces, ellos utilizaban todas estas novelas, todas sus escrituras para denunciar el régimen, por decirlo así, que no los dejaba expresar, que no los dejaba publicar ni llevar a la luz sus escritos. También muchas de estas obras escritas solo se llegaron a conocer después de la muerte de Franco, que más adelante les voy a explicar cuál fue ese suceso de la muerte de Franco. Ahora vamos a hablarles sobre la literatura española contemporánea después que pasa la muerte de Franco, como anteriormente lo mencioné. Después de la muerte de Franco se dan muchos grandes sucesos, como son que los escritores asumen una actitud crítica sobre los fenómenos sociales propios de la actualidad en ese tiempo. También usaron como herramientas los medios masivos, como los kitsches, los bestsellers y la preeminencia del dinero, y la aparición en el detrimento de la justicia social. Otros sucesos que también podemos destacar después de la muerte de Franco son que los escritores españoles abandonan el realismo social. También dejaron de lado las experimentaciones narrativas y lingüísticas. También se destaca que estos escritores españoles recuperan el interés por narrar historias de una manera lineal. También la novela en ese tiempo encontró nuevas formas que la acercaron más a una forma de ensayo, a una crónica y a otros géneros periodísticos. También en ese tiempo, después de la muerte de Franco, la narración del espacio rural pierde protagonismo y el urbano toma el protagonismo como antihéroes. Ya para el último cuarto del siglo XX se dan otros cambios, como son que se deja a un lado las obras particulares, también se deja a un lado de hablar de grupos homogéneos de novelistas y se deja a un lado producciones de generalización. También la novela retoma a la indignación subjetiva de los personajes y a la mezcla de la narración tradicional y experimental. Entonces, también se puede destacar que se afirma que los autores o escritores se interesan por las novelas, tanto policíacas, históricas e intimistas. También podemos destacar en ese tiempo las obras como son la de Antonio Muñoz Molina, la del señor José Luis San Pedro y la del señor Juan José Millas. Muchísimas gracias. Y ahora procedemos a explicar las páginas que me corresponden. Bueno, ahora vamos a hacer la sustentación de las páginas que me corresponden. Entonces, empecemos por el punto 4 de la página 147. Nos están preguntando qué tipo de narrador es el orden alfabético. El tipo de narrador es un narrador protagonista. Tiene un tiempo verbal pasado y los protagonistas son el narrador, el padre y la madre. ¿Por qué se dice que el tipo de narrador es protagonista? Porque el que está narrando también tiene cabida en el texto. O sea que vive eso, él está contando, él está narrando lo que vivió o lo que vio. Pero él está dentro de la historia. Como segundo tenemos Mañana en la batalla piensa en mí. El tipo de narrador es observador. Tiene un tiempo verbal en futuro y los protagonistas son el narrador y la muerte.
¿Por qué es observador? Porque el protagonista no está dentro de la narración, no hace parte. Otro que también tenemos es señas de identidad, que es protagonista, el tipo de narrador, tiempo verbal presente, y los protagonistas son Antonio y Fermín. Tenemos el otro que es plenilium, que es un tipo de narrador omnisciente en su tiempo verbal presente, y los protagonistas son el inspector, el padre Orduña, Ferreras y Susana. Ahora vamos a explicar el punto 5. En el punto 5 nos dicen que redactemos un párrafo donde aportes argumentos acerca del problema del mal en la condición humana según la opinión que se atribuye al padre Orduña y a Ferreras en el fragmento que leíste de Plenilium. Bueno, el fragmento que yo puse es: el fragmento me lleva a reflexionar de lo que sucede en una ciudad cuando no hay amor propio y se llena de horror, explotación, crueldad, donde no hay bondad. Antes, por el contrario, el mal era una excrescencia del alma humana, tan horrorosa y tan ajena a la deliberación y a la voluntad. Este punto dice: compara las preocupaciones que se pueden rastrear de los protagonistas en los fragmentos que leíste de Mañana, en la batalla, Piensa en mí y Señas de identidad, y completa el esquema. Entonces, lo que yo puse en Mañana de la batalla, Piensa en mí, fue lo siguiente: la preocupación de que las personas mueran en diferentes circunstancias y se avergüencen de forma de morir y sus apariencias. Y en Señas de identidad puse: la preocupación era el tiempo que pasaba y ellos envejecían sin haber aprendido la importancia de vivir y disfrutar la vida.